Hola, ¿qué tal iglesia? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Como siempre es un gusto estar con ustedes cada domingo. Pues hoy estamos acabando nuestra serie de cómo oír la voz de Dios. A lo largo de todo este mes estuvimos viendo algunas predicaciones que nos hablan acerca de cómo luce la voz de Dios, cómo escucharla, con algunas características, y como ya es tradición, para poder acabar este mes, lo vamos a hacer a través de un formato taller. Así que el día de hoy, si estás aquí, recuerda que tienes una hojita en la cual vas a poder ir a hacer algunas anotaciones. Es una hojita como esta, es una serie de preguntas que al ratito les voy a ir explicando cómo la vamos a llevar, pero también igual pues te puede servir para tomar algunos apuntes, porque todo el inicio de esta charla va a ser con un concepto un poco más teórico y luego ya vamos a ir a la práctica. Y a ti que nos estás viendo a través de alguna plataforma como Facebook o YouTube, las instrucciones serían que en el momento que tú requieras, ponle pausa a este video para poder ir contestando cada una de las preguntas conforme vayan a ir apareciendo. Y el siguiente punto que también va a ser muy importante es que puedas ir por una hojita donde puedas anotar cada uno de los ejercicios y cada una de las preguntas. Así que este es un buen momento para ponerle pausa y correr para buscar algo de material. Pues bueno, iglesia, como ya habíamos platicado, es muy importante darle forma a esta parte de poder escuchar la voz de Dios. Lamentablemente, este tema se ha mitificado a lo largo de mucho tiempo, inclusive a veces puede ser un poco místico, ¿no? El hablar de escuchar la voz de Dios nos lleva como a un aspecto 100% sobrenatural, pero la realidad es que Dios está hablando todo el tiempo y lo hace de una manera muy natural. Ya hemos visto que lo hace a través de diferentes maneras, aunque el día de hoy nos vamos a enfocar a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, a poder aprender cómo leerla, cómo interpretarla de mejor manera. Pero para eso me gustaría platicarles acerca de dos puntos antes de poder entrar en la parte del ejercicio. Y el primer punto es cómo luce la voz de Dios. Te voy a pedir que me acompañes a Génesis 1:3, porque la primera vez que vemos a Dios entrando en escena en la Biblia y hablando es justamente aquí en este versículo. La realidad es que cuando yo estaba preparando esta predicación, de momento fue como... no sé con cuántos versículos me voy a topar en donde Dios esté hablando o en donde Dios esté manifestando su voz, pero aunque no tengo ahorita un número exacto de la cantidad de veces en las que este aparece, no te voy a decir, no te voy a engañar, no tengo ahorita el dato, la realidad es que era una cantidad inimaginable. Y es que al final de cuentas toda la Biblia es la voz de Dios, pero específicamente Dios interactuando de una manera en la que Él hable es una cantidad inimaginable de veces y de versículos, lo cual nos lleva a darnos cuenta que Dios es un Dios que interactúa y que quiere interactuar todo el tiempo con la humanidad, con cada uno de nosotros a nivel grupal, pero también a nivel individual y a nivel personal. Justamente te decía que fuéramos a Génesis 1:3 y es un versículo corto en realidad, y dice lo siguiente: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En tus pantallas está apareciendo el versículo y de hecho está remarcado con color naranja la parte que dijo y dijo Dios. Desde el principio podemos ver a Dios abriendo su boca y expresando con palabras para poder crear el universo, para poder crear nuestro mundo. Interesante y la verdad creo que sorprendente es ver que la manera en la que se creó todo es a través de la palabra de Dios. Dice aquí, sea la luz, y fue la luz. Un aspecto importante de la voz de Dios es que la voz de Dios es creadora. Todo lo que sale de la voz de Dios es para crear, para formar algo nuevo, para poder darle forma de vida a cada uno de los aspectos cada vez que escuchamos la voz de Dios. Qué emocionante es poder darnos cuenta que todo lo que sale de la boca de Dios es con el propósito de dar vida, con el propósito, de crear. ¿Esto qué nos lleva a darnos cuenta? Nos lleva a que también podamos cerrar nuestros oídos para que todo pensamiento, toda idea, toda voz que venga a nosotros, que no sea con el propósito de dar vida, nos lleve a darnos cuenta que esa voz no es la voz de Dios. La voz de Dios es una voz que crea,
que da forma a la vida. Pero también la voz de Dios viene en forma imperativa. Entonces, cuando Dios hace esto de manera imperativa, quiere decir que las cosas que Dios dice se van a hacer sí o sí. Lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha dicho, ten la certeza de que se va a cumplir. Tal vez la realidad es que si no se cumple, probablemente no haya sido la voz de Dios. Ahora, la voz de Dios tiene que venir alineada por completo a su voluntad. Aquí vemos que era la voluntad de Dios que se creara la luz. Una palabra que venga a nosotros, podemos diferenciarla entre si es de Dios o no es de Dios, porque si no está de acuerdo a su voluntad, entonces no es palabra de Dios. No se trata de nosotros, se trata de la voluntad de Dios aplicándose en nuestra vida o aplicándose en la humanidad. Muchas veces tendemos como iglesia a decirle a otra persona una palabra. A veces inclusive, estando aquí y teniendo cierta autoridad, a veces caemos en la equivocación de dar a veces ciertas palabras para la gente que no vienen de parte de Dios, y a veces son nuestras emociones, muchas veces son bien intencionadas, pero son solamente nuestras emociones, y a veces lo que termina pasando es que esa palabra no se cumple porque no venía de parte de Dios. Pero lo que viene de parte de Dios se va a cumplir sí o sí, aunque las circunstancias, aunque las situaciones se vean por completo contrarias. Entonces, 2 puntos con la voz de Dios es que la voz de Dios crea, produce vida, pero lo que dice Dios también se cumple. Voy a intentar irme un poquito rápido, espero lograrlo, porque quiero que nos enfoquemos principalmente al final en el ejercicio. Pero quiero que nos preguntemos otra cosa. ¿Por qué es importante oír la voz de Dios? ¿Por qué para nosotros es importante poner atención? Le voy a pedir por favor al Ministerio de Alabanza que suban de nuevo. No se preocupen, no vamos a cantar otra alabanza, pero vamos a hacer un ejercicio. Entonces les voy a pedir por favor al Ministerio de Alabanza que me acompañe, que suban. Y vamos a hacer un ejercicio. Acompáñenme, auditivamente acompáñenme a Éxodo 19, por favor. No lo busquen en sus Biblias, solamente auditivamente. Vamos a hacer este ejercicio. Te voy a pedir que cierres ahorita sí, te voy a pedir por única ocasión que cierres tu Biblia. Ahorita te voy a pedir otra vez que la abras. O déjala abierta, pero el chiste es que no me vayas a hacer, ahora sí que trampa, y no lo vayas a leer. Porque necesito que ocupemos ahorita solamente nuestro sentido del oído, ¿ok? Vamos a hacer este ejercicio, así que te pido que ahorita te concentres en tus capacidades auditivas. Yo no soy muy bueno, la verdad, con un oído musical, así que si tú sí eres, probablemente te va a facilitar esto, pero si no eres, entonces creo que va a funcionar mejor el ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a leerte este versículo, pero te voy a pedir que solamente te concentres en mi voz, ¿ok? Solamente te voy a pedir que te concentres en mi voz, mientras que leo el siguiente versículo. Y en el mes 3 de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice. Ok, ¿quién alcanzó a escuchar el versículo y así con total nitidez y dice: yo sé lo que dijo? ¿Aquí alguien? Digo, porque a lo mejor sí, o sea, a lo mejor alguien aquí tiene el oído así súper poderoso. Ya, muchas gracias, chicos. Ok, es difícil, ¿verdad? Se dieron cuenta que primero entró un instrumento, luego entró otro, luego otro y al final la batería, y de repente, de hecho lo hice a propósito, me bajé también un poquito el micrófono. Y al final,
fue prácticamente imposible escuchar lo que yo estaba diciendo. ¿Por qué es importante escuchar la voz de Dios? Básicamente, y perdón, no quiero que se malentiendan lo que voy a decir, porque el ruido, no quiere decir que lo que, así por eso digo que no se vaya a malentender, porque el ruido que hay alrededor de nosotros es un distractor de la voz de Dios. El ruido de las voces como nuestra propia voz, que tal vez muchas veces no es muy positiva, no es muy buena. La voz del mundo, la voz del enemigo, la voz de las circunstancias, la voz de los problemas, de las preocupaciones, inclusive a lo mejor la voz del éxito, la voz también de cualquier cosa que pueda distraernos de Dios, va a estar hablando todo el tiempo. Todo el tiempo. No hay manera de callar tan fácil muchas voces, excepto a lo mejor muchas veces lo que nosotros permitimos que entre por nuestros oídos. Pero el ruido del mundo sigue afectando constantemente y necesitamos aprender a parar bien nuestras orejitas para poder captar la voz de Dios y que esa sea la única voz que nos influencie. Porque si no, podemos estar como aquí, de alguna manera, escuchando o intentando escuchar la voz de Dios aquí o en la semana. A lo mejor inclusive tenemos nuestra tareita de leer todos los días la Biblia, pero si no aprendemos a escuchar la voz de Dios, va a haber todo un círculo de otros ruidos y voces que nos van a distraer y no nos van a permitir tomar la esencia para nuestra vida. No sé si te ha pasado que muchas veces inclusive lees la palabra y luego en la tarde te preguntas a ti mismo, ay, ¿de qué trató el versículo de hoy? Ay, quién sabe, ¿no? Porque digo, a veces es por una causa, a lo mejor puede ser natural, pero a veces es porque simplemente agarramos en la mañana así de, el versículo, sí, qué bonito, ya cerré mi Biblia, órale, ya me voy al día a día. Pero en mi cabeza están los pensamientos de mis problemas, de mis actividades del día, en que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, bla, 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 bla. Y la voz de Dios se quedó ahí, solamente como una voz pasiva en la mañana, pero no una voz a la que yo determinadamente puse atención. Y que determinadamente alejé los demás ruidos que en ese momento estaban a mi alrededor, mentalmente, o inclusive a veces físicamente. Yo creo que tal vez no era el motivo realmente por el cual Jesús lo dijo, pero puede ser aplicable. Cuando Jesús dijo que cuando busquemos la presencia de Dios nos metamos a nuestro como a nuestro cuarto y que ahí en lo privado, yo creo que también tiene por ahí como una aplicación práctica de desconéctate un poquito. Porque si tú quieres hacerlo como en un ritmo general de la vida, difícilmente le vas a poner atención a la voz de Dios. Entonces, esta parte es vital en nuestras vidas, que seamos intencionales en eliminar los demás ruidos para conectarnos solamente con la voz de Dios. Ayer estaba viendo una película de Navidad y creo que algo que de alguna manera pudiera haberse aplicado, estaba en la película, lo que salía es que un papá se compró unos audífonos que bloqueaban el ruido. Entonces dice que se puso a ver el iPad y que se puso los audífonos y la familia lo empezó a llamar y lo empezó a buscar y el papá no escuchaba las llamadas, entonces la familia se empezó a alarmar porque no escuchaba el papá las llamadas y entonces se empezaron a preocupar por lo que sucedía. Es una película navideña, entonces uno de los regalos que la hija le hace a su papá es le compra unos nuevos audífonos que ya no silencien el ruido exterior para que no vuelva a pasar algo similar, porque el papá no sabía cómo activar y desactivar esa función de bloqueo de ruido. De manera física necesitamos aprender a hacer, o espiritual necesitamos aprender a hacer lo mismo. Aprenderle a poner a nuestros audífonos un botoncito para bloquear el ruido externo y que solamente escuchemos la voz de Dios. Ahora sí, les voy a volver a leer el versículo que quería leerles y está en Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. ¿Qué está pasando aquí? Te platico un poquito la historia.
Ya había salido el pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud y estaba Moisés liderándolos, pero venía una etapa importante para el pueblo, porque la historia de Israel no se quedaba solamente, y el éxodo no era solamente sacarlos de Egipto, no era la intención solamente de Dios, sino que la intención de Dios era formar un pueblo con una nueva identidad y que ese pueblo lo glorificara a Él y fuera luz al resto de la humanidad. Para eso Dios necesitaba poner ciertos lineamientos. Entonces decide apartar a Moisés y llevárselo a un monte que es conocido como el monte Sinaí, y ahí Dios se manifiesta y le dice lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En sus pantallas está apareciendo otra versión que dice: y si ahora ustedes prestan oído a mi voz, ¿prestan qué cosa? Oído a mi voz, y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Esta es una palabra que específicamente Dios le dio a Israel. A Israel le dijo: yo quiero que tú seas mi pueblo, pero para eso necesito que primeramente pongas especial o presten oído a mi voz. ¿Por qué? Porque en la voz de Dios está contenida su voluntad y sus anhelos para cada uno de nosotros. Así como para Israel, lo que podemos aprender hoy nosotros de esta porción es que así como a Israel le dijo: presta atención para que conozcas y entonces te conviertas en mi pueblo, en mi especial tesoro, de la misma manera, para poder cumplir la voluntad de Dios y comportarnos y vivir como el especial tesoro de Dios, necesitamos prestar atención a su voz. Y ahora sí, vamos a aprender una manera, creo que muy sencilla y muy práctica de poder hacerlo. ¿Cómo oír la voz de Dios? Hay un teólogo que me gusta mucho, que dijo algo que creo que me gusta mucho, que se llama Gordon Fee, y él dijo lo siguiente: un texto no puede significar lo que nunca significó. Ya dijimos y hemos aprendido que aquí, en la Biblia, está contenida la palabra de Dios, su voz, y que leyendo la Biblia es como podemos escuchar principalmente la voz de Dios. ¿Hay otras maneras? Sí, aunque principalmente esta es la mejor manera de poder escuchar la voz de Dios. Y sobre esa es que ahorita, el día de hoy, nos vamos a enfocar, ¿ok? Nos vamos a enfocar en cómo leer de manera eficaz o de mejor manera la palabra de Dios. ¿Por qué es importante esto? En alguna ocasión alguien me dijo que leía la palabra abriéndola y que de repente abriéndola como que cerraba los ojos y como de manera así como mística ponía el dedo y así como que buscaba y apuntaba, de repente en el versículo donde cayera, que tomaba ese versículo para su vida. Digo, al final de cuentas es la palabra de Dios y Dios siempre te va a poder hablar. El problema de eso es que la posibilidad de sacar una idea incorrecta es exageradamente grande, aparte de que digamos que no es la manera en la que Dios normalmente opera. Dios no opera de maneras místicas. Dios opera de maneras muy naturales y muy claras en la gran mayoría de las veces. También Dios opera en lo sobrenatural, definitivamente. La Biblia está llena de eso. Pero ¿a qué quiero llegar? Al punto al que quiero llegar en esta hora es a que entendamos que los textos de la Biblia siempre van a significar lo mismo cuando fueron escritos que hoy en día. Esto es importante porque en ocasiones algo que creo que cometemos como error como cristianos, de hecho
A mí creo que me costó muchísimos años entenderlo. Tiene poquito que creo que lo estoy entendiendo y todavía de repente me cuesta un poquito de trabajo. Es que intento yo darle el significado que yo quiero a la Biblia. Y la realidad es que no se trata de darle el significado a la voz que yo quiero, a la voz de Dios, el significado que yo quiero, sino más bien aprender a darle el significado que Dios quiere que yo aprenda directamente de eso y no lo que yo quiero que diga. ¿Sí me cachan esto? Y creo que todos lo hemos hecho. Y si no lo has hecho, felicidades, pero me atrevería a decir que todos en algún momento hemos sacado un versículo de la Biblia de su contexto, es decir, de su entorno en el que está escrito, y lo hemos acomodado a nuestra conveniencia. Me voy a meter tal vez en camisa de 11 varas porque tal vez el versículo que voy a poner como ejemplo para hacer el ejercicio de hoy sea uno de esos casos. Y yo lo he hablado, lo he predicado. De hecho, me acuerdo muy bien que es uno de los versículos que tengo más grabados que yo enseñaba en el ministerio de niños. Y me acuerdo muy bien hasta de las actividades que llegué a poner con este versículo. Y tal vez nos va a doler ahorita un poquito el entendimiento y tal vez inclusive no estés muy de acuerdo conmigo. Pero creo que era necesario poner un ejemplo de un versículo famoso que muchas veces hemos sacado, no digo que siempre, pero que muchas veces hemos sacado de contexto. Así que ve a tu hojita, por favor, y vamos a empezar a ocuparla. Y el versículo que quiero que me acompañes es Filipenses 4:13. Es más, seguramente ahorita que te dije Filipenses 4:13 y seguramente ya sabes de cuál estoy hablando, ¿no? A ver, alguien que se lo sepa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí o no? Aquí los que están escuchando del Ministerio de Niños es un versículo famoso. Bueno, no sé si sigue siendo famoso, pero en mi época cuando daba clases de niños era famoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es un versículo muy bonito, es un versículo que creo que muchas veces nos ha fortalecido a cada uno de nosotros en diferentes circunstancias. Ojo, no quiero matar en esta hora, la intención no es matar la idea de este versículo, sino más bien, o lo que tal vez no hemos aprendido de este versículo, sino más bien ampliar la idea en el cual fue dicho este versículo y en el contexto en el que fue dicho. Así que vamos a hacer algo. Si estás escuchando este video, a partir de este momento es cuando puedes empezar a ocupar las pausas. Y los que estamos aquí, ahora sí saca tu Biblia. Y si no tienes Biblia, no te preocupes. En las pantallas va a estar apareciendo Filipenses. Pero vamos a leer ahora Filipenses, todo el capítulo 4 de Filipenses. ¿Ok? Y el ejercicio va a empezar de la siguiente manera. Lo que yo te recomiendo que siempre hagas es que antes de iniciar a leer tu Biblia, lo comiences a hacer a través de una oración. Porque al final de cuentas, si bien esta palabra fue escrita por hombres, en este caso el libro de Filipenses fue escrito por Pablo, y si bien era un hombre con una intención específica en su momento, es palabra inspirada. ¿Palabra inspirada por quién? Por el Espíritu Santo. Es la voz directamente de Dios hablando a través de estas palabras. Y si es la voz de Dios, ¿qué mejor hacer el ejercicio de ir directamente con el autor y con el que originó esta idea y preguntarle cuál es esa idea? No estoy hablando del Espíritu Santo, no estoy hablando de Pablo, no me vayan después a decir que estoy aquí enseñando brujería o otras cosas, alguien vaya a decir, ay sí, yo ya contacté a Pablo para que me explique. No, estoy hablando de que iniciemos orando, preguntándole al Espíritu Santo qué es lo que nos quiere decir y qué es lo que nos quiere hablar. Porque acercarnos al autor es la mejor manera de saber exactamente qué es lo que un texto significa. Entonces, esa es la gran facilidad que hoy en día tenemos. El autor de la Biblia, el que inspiró más bien la Biblia, está a nuestro alcance como un abrir y cerrar de ojos, porque la presencia de Dios está en todo momento. Entonces, ahora sí, te voy a pedir que leas, por favor, Filipenses 4, todo el capítulo 4, aunque nos vamos a enfocar ahorita
fuertemente para hacer este ejercicio a partir del versículo 10, porque si no, no nos va a dar tiempo y nos vamos a llevar aquí todo el día. Entonces, léete rápido todo el 4, pero nos vamos a detener y que va a ser lo que va a aparecer en tus pantallas a partir del versículo número 10. También igual, si hay alguien en tu mesa que no tiene Biblia y tú tienes una, préstale o acompáñense al que está junto con su Biblia. Ya ven por qué es bueno siempre traer, porque siempre es bueno traer la Biblia. Me da gusto que veo que la mayoría sí la trae. La verdad es que me da gusto eso. Entonces, si alguien no tiene, por favor, préstale o acompáñate o hagan un grupito y léanlo. Entonces, me voy a callar tantito para no distraerles. Y les voy a leer yo directamente a partir del 10, que es lo que está en las pantallas. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. 18. Pero todo lo he recibido y no tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok. ¿Qué es lo que qué es lo que vamos a hacer? Para poder llegar al entendimiento más claro de lo que realmente significa Filipenses 4:13. Vamos a aprender 4 preguntas básicas que necesitamos preguntarnos cada vez que leamos nuestra Biblia. Hay más herramientas, de hecho hay muchísimas herramientas para poder conocer o interpretar de manera correcta la Biblia. Esta creo que es una de las más sencillas y más prácticas. Por ahí, de hecho, hay cursos específicos. De hecho, la herramienta o la ciencia que se dedica a esto es la hermenéutica, que es la verdad es que es una ciencia muy bonita, con la cual si alguien quiere como adentrarse en esto, puede meterse ahí a estudiar y la verdad es que te va a cambiar por completo la perspectiva de la Biblia. Pero hoy vamos a ocupar un método un poquito más sencillo, más práctico, que de hecho la verdad no sé si es idea original del pastor Luis, pero el pastor Luis la enseñó por muchos años, entonces probablemente es que ya la identifiques, así que no es nueva, tampoco me la saqué yo de la manga, para que también estés como, ahora sí que tranquilo, de que no es algo como que, ayer en la noche dije, me voy a inventar cuatro preguntas para darles a cada uno de ustedes. Que estas 4 preguntas nos van a facilitar a poder escuchar la voz de Dios de una manera clara, pero también a aplicarla en la vida. Y la primera pregunta dice, ¿qué dice? ¿Qué quiere contestar esta pregunta?
Básicamente lo que quiere contestar es, ¿de qué trata el texto que acabo de leer? Si tú leíste desde el principio, y de hecho lo correcto sería que leyeras todo Filipenses, pero bueno, ahorita la verdad es que no nos daría tiempo, pero vamos a enfocarnos solamente como en la última parte. Estamos viendo aquí que Pablo está hablando y está diciendo que ha padecido escasez, pero que también ha tenido momentos de abundancia. Está hablando de situaciones en las que a veces hay falta de recursos económicos y físicos, y que Pablo ha aprendido que en las diferentes circunstancias de su vida a tener de alguna manera como contentamiento. Da también gracias a las personas que le han provisto, y también habla de que aquellos que participan en el dar también de alguna manera tienen una recompensa, y les hace una promesa también por ahí de decir que nada les va a faltar porque Dios provee todo lo necesario, ¿no? Entonces está hablando en un contexto cuando a veces existe escasez o existe abundancia de recursos, pues de alimento y de recursos materiales. Entonces, ¿de qué habla o qué dice? Está hablando o está diciendo eso. Tú lo puedes contestar ahorita, para eso es la primera pregunta, y tú puedes ponerle ahí con tus propias palabras qué es lo que dice, porque yo ahorita te estoy diciendo algo como muy general, pero seguramente tú ahorita al haber leído puedes hacer un breve resumen de qué es lo que entendiste, de qué trata. Básicamente es como si le tuvieras que contar a alguien, oye, esta historia, ¿de qué trata? Y tú se la tuvieras que contar a alguien, es básicamente, eso es contestar esta pregunta. Si tú tuvieras que decirle a alguien, este libro trata de tal cosa, o como cuando tú ves una película y le tienes que decir a alguien, la película trata de esto, algo por ahí, esa es la intención de contestar esta pregunta. Así que aprovecha y haz el ejercicio y contesta, ¿de qué trata lo que acabas de leer? Ahora, si tú eres un poquito más curioso, pues a lo mejor no vas a necesitar un cachito como y vas a tener que ocupar y vas a hacer a lo mejor un cuadro descriptivo con puntos y comas y frases y un análisis más profundo, pero bueno, esa no es la intención ahorita. La intención es algo muy básico y muy rápido. ¿Qué es lo que dice? Y les doy ahí unos minutitos, unos segunditos para que contesten. La intención de este taller es salir con una herramienta que te facilite el estudio diario de la palabra. Alguien me explicaba esto de cierta manera para poder entenderlo también desde otra perspectiva. ¿Qué pasaría si tú recibes el día de hoy una carta? Una carta de alguien. De hecho, esto que estamos leyendo ahorita es una carta. Es la carta de Pablo a los filipenses. ¿Qué pasaría si hoy tú recibes una carta y en lugar de leer toda la carta de la persona que te mandó todo un texto, decides solamente leer a la mitad de esa carta un rengloncito? ¿Entenderías todo lo que la persona te quiso decir? No, inclusive a lo mejor y puedes entender algo malo. A lo mejor la carta es una carta romántica, ¿no? En la que la persona expresa todo su amor. Pero si nada más se lees a lo mejor un cachito, a lo mejor y hasta inclusive en lugar de convertirse en una carta romántica se convierte, no sé, en una carta de terror y de odio, ¿no? A lo mejor si nada más lees ese cachito podrías decir, la persona ni me ama, ¿no? Me está aquí diciendo algo feo. Pero para que tú puedas entender todo el sentido necesitas leerlo completo. Tal vez esto es muy diferente a lo que te han enseñado. Tal vez no. Y tal vez me estás diciendo, así como eso quiere decir que tengo que leer muchas veces toda la palabra, sí. Lo correcto es que leamos los textos completos para poder entender mejor y no sacar ideas que no corresponden. Porque, ¿sabes? Lo peligroso son dos cosas. La primera es que no te quedes realmente con lo que Dios quiere producir de vida en ti. Y que a lo mejor eso pueda producir lo contrario.
y en lugar de vida pueda producir muerte. Y lo muy peligroso es que en malentender algunos versículos o agarrar solamente unos versículos, es que han salido sectas y han salido iglesias y han salido doctrinas que no están fundamentadas en la palabra y que le han hecho mucho daño a nuestra sociedad. De hecho, la gran realidad del por qué hoy en día la gente no quiere saber de Dios es que porque hay muchas ideas implantadas en la iglesia por versículos que han sido malentendidos y que han sido llevados a prácticas donde ni siquiera Dios habla o quiere decir algo en específico. Ahorita estamos poniendo el ejemplo de Filipenses, que de alguna manera es un versículo agradable, pero hay otros versículos que sacados de la idea pueden ser condenatorios o pueden llevar a la gente a juzgar, a herir y a lastimar o inclusive a matar espiritual y emocionalmente o físicamente a otro ser humano por malentender la palabra. Por eso es sumamente importante que aprendamos a escuchar con claridad la voz de Dios y no a poner nuestras intenciones. No se trata de poner nuestras intenciones en la palabra, se trata de descubrir lo que Dios quiere decirme a través de la palabra. No se trata de descubrir lo que yo quiero oír en la palabra, porque para eso es muy fácil. Créeme, lo que agarrar un versículo y meterle cosas es muy fácil. Pero aprendamos como a esforzarnos también, porque a lo mejor el leer más va a implicar un esfuerzo, va a implicar a lo mejor que tengas que aprender otras cosas. Pero ¿no vale la pena nuestra relación de Dios esforzarnos a veces un poquito más? Sí lo vale. A veces, inclusive a lo mejor, no digo que sea para todos, pero a lo mejor meterte a un curso. A mí cuando me decían también dentro de todo esto y me explicaban que también igual se puede analizar desde el punto de vista gramatical, la verdad es que yo pasé con los ojos cerrados español en la primaria y en la secundaria. O sea, de hecho a mí soy de los que le quieres explicar las conjugaciones y me quedo así como de, ¿qué? Así como de, ay no, está bien difícil, ¿no? Y a lo mejor tú eres como yo, ¿no? No es tu área fuerte, pero lo que me he dado cuenta hoy en día es que si quiero entender mejor la palabra de Dios, a veces el simple hecho de estudiar gramática me puede ayudar para entender mejor la palabra de Dios. A lo mejor es algo absurdo y a lo mejor son de esas cositas que dices, ¿y eso qué tiene que ver con ser espiritual? Pero tiene que ver con nuestra intención de querer aprender mejor la palabra de Dios, de afinar nuestro oído. Segunda pregunta, ¿a quién se lo dice? Y esta pregunta es un poquito tal vez más difícil de contestar. ¿A quién se lo dice? Porque para esto necesitamos identificar quién es muchas veces el autor y a quién va dirigido el texto. En este caso está muy fácil porque el título es Filipenses. Entonces la carta está dirigida a un grupo de personas en una ciudad que se llamaba Filipos, que sus habitantes eran filipenses, y específicamente es un grupo de cristianos. ¿Para qué te sirve eso? Porque si le está hablando a una iglesia, quiere decir que entonces también nos está hablando a nosotros hoy como iglesia. Si le estuviera hablando aquí, a lo mejor a otro grupo y de repente, no sé, de alguna manera, por ejemplo, las profecías que vienen en el Antiguo Testamento, ¿no? Y a lo mejor es una profecía contra la tiranía que había en Egipto, ¿no? Digo, estoy poniendo un ejemplo. Y entonces me la voy a sacar de la manga, esto no es ningún versículo ni nada, no me vayan después a decir que herejía estoy diciendo. Y no sé, el versículo dice así como de, y te irá mal y por haber esclavizado gente, tú serás esclavo, ¿no? Y a lo mejor lo lees y dices, ¿a poco eso también, o sea, yo también, Dios quiere que me esclavicen? No, o sea, nada que ver, ¿no? Le está hablando a un pueblo específico, a una época específica, por una situación que hicieron específica. Entonces, esto por eso digo que es un poquito más difícil, porque tal vez para esto, ¿cómo le puedes hacer? El internet hoy en día tiene toda la información del mundo. Y si no, yo te recomendaría que a lo mejor te puedas comprar un diccionario bíblico
O tu misma Biblia, hay muchas Biblias que al inicio muchas veces, no nos damos cuenta, pero al inicio de la carta viene, o del libro que vas a leer en la Biblia, viene una pequeña introducción. Y ahí te va a explicar absolutamente todo eso. Cómprate, otra vez, tal vez tengamos que hacer un esfuerzo, pero si puedes comprarte una Biblia de estudio, mucho mejor. ¿Es más caro? Sí. ¿Una Biblia es barata? No. La verdad es que las Biblias no son baratas, lamentablemente, porque tienen mucha información y tienen muchas hojas y cuesta imprimirlas. Pero vale la pena esforzarnos, vale la pena estirarnos un poquito más por conocer mejor la palabra de Dios. Y a simple vista, simplemente es, ok, si se lo dice a la iglesia, pues también me lo está diciendo a mí. Entonces por ahí, ¿a quién se lo dice? Ahí le puedes echar todo un rollo, ¿no? A los filipenses, y a lo mejor, si eres también otra vez, como te decía, curioso, te pones ahí a investigar quiénes eran los filipenses, cuáles eran sus problemáticas de esa iglesia en esa época. Pero si no, pues simplemente es como identificar algo así como muy breve y contestarlo. Así que contéstalo ahorita rápido. Digo, ahorita yo te estoy dando como respuestas así como muy, muy rápidas. Y luego nos vamos a la pregunta 3. La pregunta 3 es, ¿por qué se lo dice? O sea, el propósito. El propósito. En este caso, creo yo que parte del propósito del por qué Pablo les está diciendo esto a los filipenses, en parte está resumido, uno puede ser el versículo, por ejemplo, 17, dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo les está diciendo que si ellos aportan y que si ellos dan, es como abonar a su cuenta. Cuando uno da a alguien que tiene necesidad, hay un proverbio que dice que el que da al pobre, que el que da al pobre presta a Dios. A Dios le presta, gracias. ¿Qué quiere? O sea, ¿cuál es parte de la enseñanza? Que el dar nunca va a quedar, de alguna manera, o nunca nos va a dejar pobres. Digo, obviamente dando sabiamente, ¿no? Pero que dar nunca nos va a dejar en una situación de pobreza. Y eso, híjole, yo creo que todos, si en algún momento nos hemos estirado un poquito en dar algo, nos damos cuenta de ello. A veces la recompensa no viene tampoco en sentido material, ¿eh? Muchas veces puede ser en otro sentido, pero en general el dar es mejor que recibir. Entonces, ¿por qué lo dice? Porque quiere producir en nosotros un sentimiento de dar. ¿Ya te diste cuenta cómo Filipenses 4:13 de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Es decir, que a pesar de las circunstancias que esté yo viviendo, no importando si son buenas o son malas, no, ahora sí que como que yo confío en Dios y yo puedo seguir adelante, cambia por completo. No quiere decir que no también Dios te fortalezca en cualquier situación. Al final de cuentas es una enseñanza bíblica que lo puedes encontrar también en otras partes de la Biblia. Pero la idea de este versículo es que Pablo lo dijo para momentos de cuando él estaba pasando escasez o de momentos cuando estaba pasando abundancia. Y en ese contexto él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, mi situación emocional, mental, no depende de lo que tengo. Depende de mi confianza en Dios, no de mi circunstancia que me rodea. En ese contexto es que está dado. No quiere decir que a lo mejor no lo puedas aplicar para echarle ganas a tus estudios y decir, sí puedo sacar ese examen porque todo lo Cristo que me fortalece. No quiere decir que no, pero hay que aprender a aplicarlo de manera correcta. Y la última pregunta es personal. ¿Cómo lo aplico en mi vida? ¿Cómo lo aplico en mi vida? ¿Y por qué digo que es personal? Porque aquí sí ya depende por completo de las circunstancias que tú estés pasando
Y a veces a lo mejor no es para ti, pero a lo mejor a veces es una enseñanza que le puedes dar a otro. A lo mejor es algo que puedes compartir con alguien más. A lo mejor en este momento tú no digas yo necesito animarme en medio de la situación en la que estoy pasando de escasez o de abundancia. Pero a lo mejor sí se lo puedo compartir a alguien que está pasando ahorita por necesidad. Y se lo puedo dar acompañado de la segunda parte de la enseñanza, que es dar. Porque aquí Pablo está animando a la gente a dar. No solamente a decir todo, no es llegar con la otra persona y decirle tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y échale ganas porque vas a ver que vas a salir. No, está diciendo, Pablo está diciendo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ustedes está bien que den. Porque en el dar, entonces es como se cumple. ¿Ya vieron cómo cambia por completo todo el contexto? ¿Cómo cambia por completo toda la idea? Y podemos salir con una enseñanza de Dios me está invitando a ser tal vez más dador. Tal vez la enseñanza es cómo lo aplico en mi vida, a lo mejor puede ser muy práctico, ¿no? La próxima semana va a haber a lo mejor, no sé, entrega de ropa para gente con necesidad. Bueno, entonces voy a ir a mi closet, voy a lavar mi ropa, voy a sacar lo mejor, o voy a ir a la tienda y a comprar ropa nueva y lo voy a dar. O ya vi que hay alguien aquí en la iglesia o algún vecino que tiene necesidad. Le voy a ir a tocar y, oye, una despensa. O ¿sabes qué? Yo creo que cuando la gente dice, oye, sentí de parte de Dios darte esto, creo que es la parte más genuina de cuando de verdad sí estamos escuchando la voz de Dios. Esa sí, ahora sí que esa sí puedo decir que sí es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque encaja perfecto con la palabra. Con lo que la palabra nos está enseñando, a ser dadores. Esa sí es escuchar la voz de Dios. Decirle a otra persona, oye, como decía Memo y Ariel, es que yo sentí que tú te vas a casar con fulanito. A mí una persona una vez me dijo, es que yo siento que tú tienes un don para hacer dinero. Y está padre, ¿no? O sea, ¿quién no quiere escuchar que tienes un don para hacer dinero? Pues está padre, ¿no? Pero la realidad es que esa no era una palabra de Dios. No estoy diciendo que no tenga, tengo el don contrario, ¿no? Para gastarme ese sí lo tengo, el don para gastarme el dinero. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que el espíritu de la palabra de Dios, la voz de Dios, se adapta perfecto con todo lo que viene aquí, que crea vida, produce algo bueno en mí, en este caso en otros, y es por completo lo que viene aquí adentro. ¿Sí me cachan con todo lo que quiero decir? Y eso produce no solamente algo bueno para nosotros, sino que produce algo bueno para la sociedad y produce algo en lo que realmente demostramos que somos hijos de Dios. Ahí sí se aplica perfecto el llevar a cabo, el escuchar la voz de Dios, y cambia por completo la esencia de todo, porque si no, creo que el versículo se queda en algo muy solamente para uno, muy egoísta. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo cual está chido, pero no va más allá. Pero leyendo el contexto de todo y leyendo todo el capítulo completo, me doy cuenta que sí va más allá, porque me está invitando también a dar. No solamente es para mí, es también para que yo accione y dé a otros. Y tal vez aquí es en donde digas, bueno, aquí sí esta parte a lo mejor ya no me gustó, ¿no? Yo nada más me quiero quedar con hasta el 13, ya no quiero llegar hasta el 17 porque ahí ya dice que dé. Pero todo es palabra de Dios que produce vida en nosotros. Y entendiéndolo en un global, transforma por completo nuestro entorno. Que es lo mismo que Dios hizo en Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué fue? La luz. Fue la luz. La luz que resplandece a nosotros es Jesucristo. Esa es la luz. Y si hoy alguien, a lo mejor no de aquí, o a lo mejor sí de aquí, o alguien que está escuchando el video, no ha tenido la oportunidad de acercarse a este Dios creador, a este Dios que habla, a este Dios que todo el tiempo trae algo bueno para nosotros, o si tú hoy no has tenido esa oportunidad,
La intención de esto no es que te quedes solamente en una explicación teórica de cómo leer la Biblia, sino de que impacte nuestra relación con Dios. Y la invitación es que si tú no tienes una relación con Dios, hoy puedas tener la oportunidad de comenzar una relación con Él. Hay un versículo que dice en Romanos que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Salvo quiere decir libre, quiere decir sano, quiere decir que podemos tener la oportunidad de una vida plena en Él. Y esa es la voluntad que Dios tiene para nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es creer en nuestro corazón. Y para creer en nuestro corazón hay que recibir a Jesús. Y recibir a Cristo quiere decir abrazar su palabra, abrazar su voz. Lo que Él quiere para ti, abrazarlo, recibirlo es hacerlo tuyo. Y el decidir creer que su voz puede producir vida en ti. Y agarrarla y decir, yo la quiero y la voy a poner en práctica. Así que acompáñame, cierra tus ojos, vamos a la última diapositiva, es la última parte del ejercicio, oremos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu voz, gracias porque no eres un Dios lejano, eres un Dios cercano, un Dios que todo el tiempo está hablándonos, que todo el tiempo tiene algo que decirnos. Tal vez no entendamos todavía al 100% tu palabra y haya muchas cosas que tengamos que aprender, pero te pedimos el día de hoy, con el corazón sincero, que nos enseñes. Queremos aprender de ti. Sabemos que no es un proceso inmediato, sino que es un proceso paulatino. Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, quita toda basura que esté estorbando tu voz alrededor de nosotros y ayúdanos a ser intencionales en poner en práctica tu palabra, en escuchar tu voz y en aplicarla. No queremos ser solamente oidores, sino también queremos ser hacedores. No solamente queremos quedarnos en decir, wow, qué buena palabra me diste, sino que esa palabra produzca vida y se produce vida en hacerla. Enséñanos a aplicarla, enséñanos a oírte. Queremos conocerte más, no como quien conoce a alguien porque alguien más le platicó, sino porque nosotros personalmente queremos conocerte. Si alguien aquí nunca le ha dicho a Dios, quiero conocerte y quiero creer en ti y creo en ti y todo lo que tú dices, acompáñame a repetir esto, no como algo místico, sino como una manera única de poder hacerlo y como una manera de iniciar este proceso de escuchar su voz. Y dile, Jesús, he escuchado de ti, pero ahora quiero oírte a ti directamente. Enséñame a soltar lo que tenga que soltar y a abrazar y a recibir lo que tú tienes para mí, a poner en práctica tu palabra, tu voz. Perdóname y yo creo que tú eres el Señor, que tú eres Dios y que tú te levantaste de entre los muertos. Enséñame a vivir la salvación que tienes para mí y a caminar en esta vida. Gracias, Cristo. Amén. Creo que hay un punto también importante en remarcar antes de que acabemos. La intención de este taller no es condenarnos o no es dejarnos con la idea de qué pasa si tal vez yo no he hecho esto, ¿no? O qué pasa si tal vez, a lo mejor ahorita por ahí haya una voz que te diga, es que esto no es para ti. Esto está mejor, inclusive hasta, si lo quieres ver, difícil de hacer. No tiene que ver
con un aspecto de conocimiento o lo que hemos aplicado hasta el día de hoy. Dios conoce nuestro corazón. Y si nosotros tenemos un corazón genuino en buscarle, lo vamos a hallar. Si tenemos un corazón genuino en acercarnos a Dios, vamos a hallar a Dios. No se trata de un aspecto intelectual, se trata de ser sinceros con Dios. Y sí, se trata de que tal vez de extendernos una milla más para poder conocerle de mejor manera. Pero si no lo has hecho el día de hoy, Dios no viene a condenarnos, ni tampoco la intención de lo que yo estoy diciendo es condenarte. Ni tampoco decir es que pues he aplicado la Biblia todo el tiempo mal. No va por ahí, porque Dios no es la intención de Dios, sino al contrario, la intención es solamente que nos esforcemos un poquito más por conocerle mejor, porque Dios está al alcance y Dios no es la única manera. Dios habla a través de Jesucristo también. Dios habla a través de su Espíritu Santo, que ya se habló del Espíritu Santo. Dios habla a través de la creación. Dios habla de muchas maneras, solamente que tal vez la manera más clara y entendible y directa es su palabra. Pero Dios, porque si no entonces la gente que no tiene acceso a la palabra estaría frita. Pero no es el caso. Pero nosotros sí tenemos acceso. Entonces, si nosotros tenemos ese privilegio, esforcémonos por entenderla un poquito más. Gracias, iglesia. Solamente quería dejarlos con eso y pues traigamos ahorita un tiempo para poder buscar la presencia de Dios. Gracias.